Bueno, sean todos bienvenidos a una conferencia más de este curso gratuito Conocimiento de sí mismo. El día de hoy con la conferencia número 9 que se titula Las infradimensiones. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan de los distintos países y que han venido siguiendo este curso gratuito. A los nuevos los invito a que sean parte del grupo de WhatsApp en el cual siempre se van a estar enviando estas conferencias, material de apoyo, el audiolibro, PDF de cada uno de estos temas para que puedan seguir estudiando y profundizando. Bueno, nuevamente bienvenidos a las personas que se van uniendo. Y pues bueno, necesitamos hablar de este tema que es fundamental comprenderlo, porque resulta que como es afuera es adentro. Así como externamente también existen las infradimensiones del planeta Tierra, por ley de correspondencia dentro de sí mismos también tenemos nuestras propias infradimensiones, que es donde nosotros cargamos como tal todos los defectos psicológicos y todo el ego que hemos creado en esta y en todas las anteriores existencias. Todos nuestros defectos psicológicos están ahí, divididos de acuerdo a su tipo en diferentes regiones de nuestras propias infradimensiones, tal cual se vería o se pudiese llegar a ver en las infradimensiones del planeta Tierra. Hoy vamos a hablar de las infradimensiones internas nuestras. En una conferencia muy posterior a esta se va a hablar y a especificar cada uno de esos círculos respecto a las infradimensiones del planeta Tierra, pero hoy nos vamos a enfocar en estas infradimensiones pero internas, ya que pues cada uno de nosotros tiene su propio ego. Ya hemos hablado de que somos un 97% de defectos psicológicos y que tenemos defectos psicológicos de todo tipo. Ahí en nuestro mundo interior vamos a encontrar estas mismas infradimensiones, en donde en cada nivel, en cada círculo, encontramos diferentes tipos de defectos. Bien, entonces pues es importante comprender que toda esa oscuridad, esas tinieblas interiores que son nuestras propias infradimensiones es de donde va a salir toda la luz y la sabiduría para poder autorrealizarnos, para poder llegar a la verdadera iluminación y al verdadero despertar de la conciencia. Y un verdadero despertar de la conciencia se hace trabajando en nuestras propias infradimensiones. Bien, el objetivo de esta conferencia, como les venía diciendo, es que conozcamos, que sepamos que así como sucede en el mundo exterior, en el planeta Tierra, sucede en nuestro mundo interior. Así como existen infradimensiones en el mundo exterior, también por ley de correspondencia en nuestro mundo interior. Nosotros somos una réplica del cosmos, nosotros somos el microcosmos hombre, en el cual también está contenido pues absolutamente todo. Todo está contenido dentro de sí mismos. Y dentro de sí mismos está contenido el todo. Bueno, en el bajo vientre, lo que es de aquí para abajo, vamos a encontrar nuestras propias infradimensiones o nuestros propios infiernos atómicos. Bien, donde vamos a encontrar cierta cantidad o defectos psicológicos de muchos tipos divididos en cada círculo. Como les venía diciendo, por ley de correspondencia, pues nosotros tenemos esos 9 círculos dantescos en nuestro mundo interior, al igual que en el planeta Tierra. Los 9 círculos dantescos o el infierno de Dante, que ha sido un libro pues, que ha estado ahí siempre, que fue una sabiduría escrita en algún momento por un ser muy consciente, muy sabio, no es más que un libro, es más que un libro, es mucho más que fantasía, que mitología, es más que todo eso. Realmente es una gran sabiduría que alguien en algún momento pudo llegar a comprobar, a verificar por sí mismo, que realmente existían unas regiones infierno categorizadas en distintos círculos, en donde en cada uno se pagaban los diferentes delitos que se han cometido a lo largo de las existencias. Entonces es importante en este punto reflexionar que esa persona, ¿de dónde escribiría todo eso? Dante Alighieri, ¿de dónde escribiría todo eso? Realmente es porque él en algún punto de su trabajo interior lo pudo comprobar, evidenciar y lo dejó plasmado en ese libro para dejar esa sabiduría acá en el mundo físico. Lamentablemente pues al día de hoy
vemos ese libro de Dante Alighieri o Los nueve círculos dantescos o El infierno de Dante como meramente literatura o sencillamente algo fantasioso, algo que alguien escribió porque sí, porque se lo imaginó. Y no, la cruda realidad es esa. Es mucho más que solo literatura. Es mucho más que solo un libro. Es realmente una gran sabiduría de que un ser pudo llegar a comprobar y dejarla plasmada acá en el mundo físico, esa información. Normalmente lo vemos es como mitología, como fantasía, como una literatura y ya, pero la realidad es esa. Entonces, esos 9 círculos dantescos existen tanto como en el planeta Tierra como en nuestro mundo interior. Ya habíamos hablado de que cuando finalizan las 108 existencias de cada ciclo, de cada alma que tenemos, si perdemos el alma y no hicimos nada en las 108 existencias, pues nuestra alma baja y penetra esos 9 círculos dantescos en donde inicia el proceso de la involución, tema que vimos en la conferencia anterior, en la conferencia 8. Para quienes no la hayan visto, los invito a estudiarla y a verla. Bien, veamos esto. Vamos a hablar de forma analógica de que el ser humano dentro de sí mismo carga 2 lunas, ¿sí? Veámoslo de forma analógica del mundo exterior. Nosotros normalmente cuando vemos la luna solo podemos llegar a ver, o muy fácilmente vemos una sola cara de la luna. Pero la otra cara, la cara oculta, la que está detrás, la que no podemos ver, normalmente nunca la podemos ver, valga la redundancia. Normalmente nunca la vemos. Así, analógicamente hablando, el ser humano también tiene dentro de sí mismo esa luna interior, que representa nuestro ego, nuestros defectos psicológicos. Es una analogía, un ejemplo, ¿sí? La luna visible va a estar relacionada con los defectos psicológicos visibles nuestros, los defectos que más fácilmente aceptamos que tenemos, los que más fácilmente reconocemos. Nosotros nos miramos a sí mismos, vemos nuestra vida y decimos, bueno, sí, he hecho esto, he hecho aquello, tengo estos vicios, estas mañas, he mentido, recuerdo haber robado, recuerdo haber visto pornografía, recuerdo la masturbación. Sí, los defectos psicológicos que son más visibles en nosotros mismos, eso es lo que haría referencia a esa luna visible. Es decir, son los defectos que más fácil vemos de sí mismos. Sí, que hemos mentido, que hemos gritado, que nos hemos vengado, que nos hemos desquitado, que hemos sufrido por esto, por aquello. Sí, los defectos más fácil de ver. Sí, que superficialmente nosotros nos vemos y decimos, oiga, sí, yo tengo esto, aquello, lo uno, lo otro, estos vicios, he fumado, he tomado, bueno, listo. Y está relacionado pues con nuestras propias infradimensiones, esos son los defectos que tenemos en nuestro interior. Y por otro lado está la luna invisible, ¿sí? Es decir, esa parte de nuestra psicología que es tan profunda que no hemos visto, que no hemos comprobado, que no hemos podido ver realmente, porque hace referencia o está relacionada con los yoes causa, o con los defectos capitales, o con los 7 pecados capitales, ¿sí? Que son la pereza, la codicia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y bueno, se me escapa uno. Bueno, son los 7 defectos capitales: pereza, codicia, lujuria, orgullo, ira, gula y envidia. Ahí están los 7. Esos 7 pecados capitales también los tenemos en nuestro mundo interior, también los tenemos, porque de allí, de esos 7 defectos capitales, de esos 7 pecados capitales o esos yoes causa, nacieron la cantidad de cientos y cientos de defectos psicológicos que tenemos en nuestro interior. Eso es lo que hace referencia a esa parte de la luna invisible, es lo que no podemos ver tan fácilmente porque está en la parte más profunda o en las profundidades más oscuras de nuestra psicología, y están relacionadas con las infradimensiones del planeta Tierra. Esos yoes causa son los que nos ligan a nosotros a las infradimensiones del planeta Tierra. Entonces está esa luna visible, que son los defectos que más reconocemos de sí mismos, y la luna invisible, que hace referencia a los yoes causa, a los que no podemos ver tan fácilmente, que están ocultos en las profundidades de nuestra psicología.
Bien, como yo les venía diciendo hace un momento, ya hemos visto de que los defectos psicológicos o nuestra alma se va a limpiar de dos maneras, voluntaria o involuntariamente. Si lo hacemos voluntariamente, cuando queremos acabarlos voluntariamente, pues tenemos que iniciar una guerra, una lucha en nuestro diario vivir, en el cual pues vamos a luchar contra quién, no contra las otras personas, no contra la vida, no contra los sucesos, los hechos de la vida, no contra el mundo exterior, sino una verdadera lucha, una verdadera revolución o guerra contra nosotros mismos, contra nuestros defectos, contra nuestras pasiones, contra nuestro orgullo y nuestro ego. Si nosotros queremos acabar los defectos voluntariamente para despertar la conciencia, la sabiduría, y como tal, llegar al 100% de conciencia, tenemos que luchar contra nosotros mismos. Entonces, si lo queremos hacer voluntariamente, debe iniciar una guerra, una lucha en el diario vivir, día a día trabajando interiormente todos los defectos, todos los agregados psicológicos que van aflorando desde nuestro mundo interior, todas las impaciencias, toda la ira, todo tipo de lujuria, todo tipo de ociosidad, ¿sí? Con el fin de empezar a ahorrar nuestra energía y equilibrar los centros de la máquina humana, ¿sí? Los defectos psicológicos trabajan adueñándose de la máquina humana, de los centros de la máquina humana. Cada que un defecto psicológico se manifiesta o dejamos manifestar un defecto psicológico, él se adueña de los centros de la máquina humana, del aparato sexual y finalmente de las glándulas sexuales y de la energía sexual. Si sale el demonio de la ira, pues se adueña del centro emocional, del centro instintivo, del centro intelectual, ¿sí? Nos pone a sentir mucha ira, deseamos golpear, gritar, vengarnos. En el centro intelectual ideamos, planeamos cómo lo vamos a hacer, qué queremos hacer respecto a esa ira que tenemos, ¿sí? Y reaccionamos con ira, gritando, golpeando, haciendo mala cara, etcétera, etcétera, ¿sí? Cada uno de nuestros defectos psicológicos se manifiesta así, como un titiritero y nuestro cuerpo físico y nosotros como una marioneta. Los defectos psicológicos son los que nos tienen esclavos. Sale un defecto y maneja nuestro cuerpo físico y nos dormimos nuestra conciencia y el defecto psicológico maneja el cuerpo físico, se roba las energías de los centros y es ahí donde vienen los errores, los problemas, las dificultades. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Porque de pronto reaccionamos mal ante una circunstancia de la vida. La forma, sabemos que si nosotros no hacemos nada en esta 108 existencia, pues los defectos se van a desintegrar también, pero involuntariamente. Y eso va a ser en las infradimensiones del planeta Tierra. Como lo vimos en la conferencia 8, en donde a través de miles de años de descomposición, de dolor y sufrimiento, viviendo un proceso de involución, nuestra alma pues se va a limpiar. La naturaleza va a limpiar nuestra alma, pero a punta de dolor y sufrimiento, y a lo largo de miles de años hasta que volvamos a iniciar un nuevo ciclo o proceso de evolución. Bueno, espero que hasta ahí todo vaya claro. Listo. Entonces hasta ahí bien. Esos defectos psicológicos trabajan adueñándose de los centros de la máquina humana y robándonos la energía también. Es algo que hay que tener muy en cuenta, de que nosotros realmente somos como marionetas. Cada que sale un defecto psicológico normalmente en la vida, nos dejábamos llevar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos y resultábamos haciendo y diciendo cosas terribles, equivocándonos siempre una y otra vez. Realmente cada vez amargándonos más la vida, haciéndonos más difícil. Realmente esos defectos psicológicos nos llevan a los distintos dramas y tragedias de la vida. Entonces, bueno, sabemos que nuestra energía interior, nuestra alma o mente, está contaminada en un 97%. Nuestra energía creadora sexual también está contaminada y allí están atrapados o está atrapada nuestra conciencia en los diferentes elementos psicológicos o defectos o ego. Hay que bajar a nuestras propias infradimensiones a rescatar esa energía, a limpiar nuestra energía sexual y a liberar la conciencia para poder hacer las diferentes creaciones, que son los cuerpos superiores existenciales del ser. Bien,
Al decir que hay que bajar, quiere decir que en algún punto pues tenemos que empezar a estudiar cada uno de esos defectos psicológicos que se hallan en nuestras infradimensiones internas. Bien, así poco a poco, estudiando cada defecto, meditándolo, vamos a ir limpiando nuestra energía, vamos liberando conciencia, sabiduría y luz de esas tinieblas interiores y le vamos restando ese 97% de ego y le vamos sumando al 3% de conciencia libre, puro e inatrapable que tenemos todos los seres humanos. Para ello se requiere un trabajo psicológico bastante fuerte. Es un trabajo de constancia, de persistencia. No es difícil, no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Es un trabajo que realmente si nosotros queremos vamos a dejar de lado las excusas y a empezar a meterle las ganas. Dejar de perder tanto el tiempo en lo que normalmente perdemos. Esto es algo que realmente sí vale la pena, que realmente sí va a perdurar y que va a trascender. Las riquezas, las posesiones, todo lo que tengamos acá en el mundo físico, bueno, eso se queda acá en el mundo físico como tal, ¿sí? Entonces vale la pena luchar por nuestro ser, por nuestra conciencia, por lo que verdaderamente trasciende el tiempo y el espacio. Bien, el mundo interior está repartido en 9 infradimensiones, tal cual en el mundo exterior. También tenemos nuestros propios círculos dantescos, 9 niveles o 9 infradimensiones. Veámoslo aquí resumido brevemente. El primer círculo, vamos a ver que están relacionados pues también con los planetas. Es que como les decía en un principio, el ser humano realmente es una réplica del cosmos. Nosotros somos el microcosmos hombres. El microcosmos hombre, decían los antiguos sabios. Y eso es porque los que lo decían, los seres conscientes, sabían que nosotros tenemos toda la sabiduría y todo el cosmos está dentro de sí mismos. Está contenido todo, absolutamente todo. Como es afuera, es adentro. Miren ustedes cómo es el átomo. El átomo es como un pequeño sistema solar. Tiene su núcleo y tiene sus pepitas girando alrededor, que son los electrones, los protones. Entonces, es ahí donde vemos que todo está contenido en el todo. Y dentro de sí mismos está contenido estas infradimensiones. Por eso también se relaciona con los planetas, porque somos el microcosmos hombres. El primer círculo es la esfera de la Luna, el segundo es la esfera de Mercurio, el tercero la esfera de Venus, el cuarto la esfera del Sol, quinto la esfera de Marte, sexto la esfera de Júpiter, séptimo la esfera de Saturno, octavo la esfera de Urano y noveno la esfera de Neptuno. Como les venía diciendo, esto es interior. Obviamente también está en el exterior, pero recalco que es un tema muy interesante a llegar a tratar, las infradimensiones exteriores del planeta Tierra, y eso se va a hablar específicamente en un tema de fase B. Por ahora enfoquémonos en nuestro interior porque necesitamos hacer un trabajo sobre sí mismos. Entonces vamos a desglosar cada una de esas infradimensiones. Veamos las principales y qué defectos vamos a encontrar en estas infradimensiones, ¿ok? Con el fin de que nosotros tengamos un panorama de todo lo que existe en nuestro mundo interior. Normalmente en algún punto uno puede decir, uy, sí, este defecto lo tengo, uy, este lo tengo. Y en algunas ocasiones dirá, bueno, ese no lo tengo. Pero tal vez hace falta descubrirlo, porque en realidad dentro de sí mismos tenemos cantidades y cantidades de ego y de defectos que sería imposible creernos santos ante algún aspecto de estos. Y es que no sabemos también todo lo que hemos hecho en existencias pasadas. No sabemos si de pronto sus defectos o algunos de los que vemos están por ahí bien escondiditos y no los hemos podido ni autoobservar, no los hemos autoobservado por primera vez. Entonces, bueno, la primera infradimensión es la esfera de la Luna, está relacionada con nuestro centro sexual, ¿sí? También vamos a ver que pues tiene relación obviamente con los centros de la máquina humana. Aquí en esta primera infradimensión, en este primer nivel, vamos a encontrar a todos nuestros defectos perezosos, ¿sí? Y a nosotros, los perezosos, que no nos hemos bautizado. Realmente es importantísimo comprender lo que es el bautismo.
El bautismo no es un ritual meramente hecho allá en una iglesia, en un templo, en donde le echan agüita al niño en la cabeza y ya. Eso es una representación simbólica de un proceso interior que se dejó exteriorizado pero que no se comprende. El verdadero bautismo, en resumen, es bañarnos, es lavar nuestra copa, bañar nuestra copa, nuestra cabeza, con nuestras propias aguas seminales, con nuestra propia energía. Y eso es un proceso que se va a dar en la medida en que eliminemos el ego y transmutemos esa energía a través de la columna vertebral hasta que llegue aquí al cerebro, como lo estoy señalando. Como les digo, el bautizo o el bautismo pues realmente es un proceso que se ve el ritual externamente en diferentes templos y religiones, pero no se comprende el porqué de ese simbolismo, qué es lo que significa. Y realmente es un proceso interior en el cual pues lo que simbolizaba era el ascenso de las aguas victoriosas y del fuego a través de la columna vertebral hasta aquí, hasta el cerebro, como tal hasta nuestra cabeza, hasta nuestra copa. Bien, entonces aquí en este primer círculo encontramos a todos los perezosos, todos los defectos de la pereza que no nos han permitido en esta o en ninguna existencia autorrealizarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos llenos de ociosidad, de pereza. Incluso para las cosas del mundo físico, teniendo 1000 cosas que hacer, por ejemplo en la casa, en algún lugar, en el trabajo, decimos, no, estoy aburrido, no sé qué hacer. Encontramos todos nuestros defectos de la pereza y esa pereza obra principalmente y va a poner una fuerza muy grande de oposición cuando nosotros queremos iniciar este trabajo interior. Nos da pereza desdoblarnos, nos da pereza levantarnos más temprano para hacer una práctica, nos da pereza autoobservarnos, dedicarle tiempo a estos estudios. Sí, la pereza es la que no nos va a permitir que iniciemos para nada este trabajo interior. El primer trabajo que tenemos que hacer nosotros para empezar a hacer algo por sí mismos es un trabajo sobre nuestra propia pereza, porque la pereza no nos va a dejar iniciar este trabajo interior. Está la pereza constantemente postergando, bueno, mañana voy a empezar a autoobservarme. Bueno, mañana sí voy a empezar a practicar la transmutación sexual o la sublimación. Bueno, mañana sí voy a practicar el desdoblamiento o más tarde. ¿Sí? Y todo lo dejamos para después. Y ese después es una enfermedad del mañana. Nunca va a llegar ese mañana. Para vencer la pereza tenemos que empezar a hacer las cosas. Tener la voluntad de decir, bueno, voy a arrancar y empiezo a autoobservarme, empiezo a practicar la muerte en marcha. Si es que realmente quieren ver resultados, si es que realmente queremos ver resultados. Si no, pues, si la pereza nos gana y decimos, no, eso de autoobservarse, de estar ahí pidiendo muerte, dice la pereza, es mucho trabajo. Pero no, eso no nos va a dejar iniciar ningún trabajo serio sobre sí mismos. Realmente tenemos que ver eso por ese lado. Esa es la esfera de la luna, está relacionada pues con el planeta luna obviamente y con el centro sexual, en el cual pues encontramos el átomo del enemigo secreto, el anticristo, que impide la ejecución de nuestra propia obra, es decir, la pereza. ¿Sí? Esa pereza no nos va a dejar hacer nada. Ustedes van a ver que empieza uno el trabajo interior y empieza esa fuerza que empieza a oponerse contra el trabajo interior, en la que nos cuesta mantener la disciplina de autoobservarnos, en la que nos cuesta mantener una disciplina como tal, empezar como tal un verdadero trabajo sobre sí mismos. Y empezamos a aplazar, empezamos a postergar las cosas y así nunca iniciamos. Bien, como yo les decía hace un momento, ¿qué es ser bautizado? Es subir las aguas por primera vez desde el coxis hasta el entrecejo. ¿Sí? Lo que es como tal relacionado con la alquimia sexual, con la transmutación sexual. Si ustedes ven que en el ritual físico lo que hacen es mojarle la cabeza al bebé con aguas benditas, ¿sí? Esas aguas hacen referencia internamente a nuestra energía interior, a nuestra energía sexual ya purificada y transmutada, y que la vamos a hacer ascender por la columna vertebral hasta nuestro cerebro, hasta nuestra cabeza. Ese es el simbolismo que quedó plasmado ahí físicamente. Sí, o sea que eso que hacen, ese ritual que se hace en los diferentes templos, religiones, eso es solo un ritual simbólico, eso no representa en lo absoluto nada trascendental ni real.
¿sí? Era un simbolismo que se dejó plasmado en el mundo físico. Pero realmente el bautizo significa esto que les estoy comentando: crear el primer cuerpo solar, es decir, bañarse por primera vez en sus propias aguas. Esto se logra a través de la práctica sexual, lógicamente a través de la transmutación sexual y la muerte del ego. Veamos la segunda infradimensión. En la segunda infradimensión, en el segundo círculo, encontramos la esfera de Mercurio, que está relacionada con nuestro centro instintivo y con el instinto, por lo tanto está relacionado con nuestras aguas, con nuestra propia energía sexual. Aquí encontramos a todos los defectos fornicarios, ¿sí? Todos los defectos que les gusta estar derramando y derramando la energía. Encontramos todos esos yoes, esos defectos que disfrutan del hecho o del acto sexual con el fin de ir a derramar la energía en un orgasmo, en una eyaculación. Ahí encontramos esos defectos que termina una copulación y ya está pensando en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente y de qué otra forma fornicar. Entonces encontramos esos demonios de la fornicación que se han encargado de hacernos derramar la energía de diversas formas, ¿sí? En el mero placer de derramar la energía, a través del orgasmo o la eyaculación. Ahí están todos esos yoes fornicarios nuestros que malgastan esa energía sexual, esas aguas, la malinvierten, ¿sí? En este círculo, como les venía diciendo, no se hace nada más que derramar la simiente, derramar la energía creadora sexual. Para esto es primero necesario comprender el valor de nuestra energía sexual. La energía sexual es la forma de energía más poderosa en el ser humano y nos puede llevar, a transformarnos y a convertirnos en seres completamente diferentes y superiores al trabajar sobre esa energía y con esa energía, ¿sí? Tenemos que empezar a valorar nuestra energía, ver los daños que ha provocado esta, ¿sí? De pronto, que ha provocado el derramamiento de esta energía. De pronto ahorita algunos en algún punto de la vida pues no lo notan, pero más adelante el cuerpo, la vida, la ley nos pasa factura, el karma por haber derramado esa energía creadora sexual. Empiezan los desequilibrios del cuerpo físico, las enfermedades, el cáncer de próstata, empieza toda la degeneración de la máquina humana al botar la forma de energía más importante y poderosa del cuerpo físico. Pero pues como nosotros no conocíamos este camino, esta sabiduría, pues normalmente disfrutábamos con el mero hecho de extraerla. Tampoco sabíamos qué más hacer en la sexualidad respecto a esa energía. Pero ahora sabemos que tiene un valor importantísimo, que esa energía purificada a través de la muerte psicológica y transmutada a través de la transmutación sexual puede llevar a convertirnos en seres superiores y diferentes, despertando los poderes, las virtudes, las facultades, las fuerzas latentes y ocultas dentro del ser humano, que nos va a servir también para crear los diferentes cuerpos superiores existenciales del ser, con los cuales nos vamos a manifestar conscientemente nosotros y nuestro ser a través de las dimensiones básicas de la naturaleza. Bien, que esa misma energía nos puede llevar a regenerarnos. Con el trabajo con nuestra propia energía sexual nos va a llevar a la propia regeneración del ser humano. Entonces tenemos que reflexionar cuántas veces o de qué manera malgastamos esa energía a través de la fornicación. Comprender que realmente tiene un valor importantísimo para este trabajo interior. Si no dejamos de fornicar, si no dejamos de perder la energía, no vamos a llegar a nada. Porque cada vez que se fornica, cada vez que se derrama la energía, lo que se hace es crear más defectos psicológicos, alimentar más nuestra negra psicología. Porque ya hemos hablado de que listo, la materia se va, se pierde, se va en un preservativo, en un sifón, se pierde. Pero la energía, la vida, la vitalidad contenida en ella queda atrapada en nuestra envoltura seminal, alimentando nuestros defectos y creando muchos más, ¿sí? Ver que la pérdida de esa energía va a ir ocasionando los distintos daños del cuerpo físico, porque cada vez que se extrae esa energía hay una gran descompensación del cuerpo físico. Entonces empiezan a fallar las diferentes glándulas de secreción interna, las enfermedades, los tejidos se van dañando, se va perdiendo la vitalidad
poco a poco hasta que a la larga llegan las enfermedades, los problemas con el cuerpo físico, y fue precisamente por el abuso de sacar esta energía de nuestro cuerpo solo por diversión. Entonces hay que comprender que para iniciar este trabajo también, bueno, ya vimos que iniciar el trabajo sobre nuestra pereza, y también tenemos que eliminar al yo fornicario. Tenemos que acabar al yo fornicario, ya que él pues no nos permite utilizar la energía sabiamente y no nos va a permitir autorrealizarnos, regenerarnos. Si constantemente estamos botando la energía, pues no vamos a llegar a absolutamente nada. Hay que ver que hay varios tipos de fornicación. La fornicación física, que es a través del orgasmo, la eyaculación, a través de una masturbación, ¿sí? Se extrae la energía físicamente del cuerpo. Es algo completamente equivocado y totalmente degenerativo. Por otro lado está la fornicación emocional, ¿sí? En la cual pues sentimos emociones muy fuertes. Por ejemplo, una persona cuando llega a sentir muchísima ira, muchísima rabia, pues ahí también está fornicando, está quemando su energía, en este caso emocional. Quema y quema y quema energía con su rabia, con su ira, con su estrés, hasta que al final del día pues se va a sentir muy cansado, o al cabo de unas horas también, ¿sí? Una persona que siente fuertes emociones, sí, que constantemente siente por ejemplo, ahí está, por ejemplo, el enamoramiento, ¿sí? Ese embelesamiento, esa constante actividad del centro emocional, lo que hace es desequilibrar el cuerpo físico, desequilibrar nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, y vamos quemando cada vez más y más energía. Si no aprendemos a manejar ese fuego emocional, pues constantemente vamos a estarlo perdiendo y no vamos a estar equilibrados. ¿Sí? Vemos a una persona que nos hizo tal o cual cosa en el pasado y una vez sentimos esa rabia, esa ira, esas malas emociones, esos malos deseos, bueno, y ahí se está quemando esa energía, ¿sí? Por ejemplo, cuando jugamos un videojuego, vemos una película, vemos un partido de fútbol, ahí se afloran muchísimas emociones fuertes, ¿sí? Está viendo a la persona un partido de fútbol o jugando un videojuego y hay tensiones, emociones, rabia, emociones de todo tipo. Eso también es fornicación, porque es quemar la energía emocional. Y de manera psicológica la fornicación se puede ver a través de la lascivia. ¿Qué es la lascivia? La lascivia es toda actividad morbosa en la mente, ¿sí? Que nos la pasamos mirando a las personas e imaginándonos estas cosas morbosas, deseando constantemente estar haciendo aquello, lo uno, la imaginación morbosa, lujuriosa sobre otras personas, sobre tal cosa, sobre, bueno, ahí está, es toda esa morbosidad que se manifiesta mentalmente. Vemos a una persona y de una vez la imaginamos teniendo sexo, cómo sería practicando el sexo así, 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 lo que quisiéramos hacer con esa persona, etcétera, etcétera. También estamos quemando energía mental a través de la lujuria y a la larga nos lleva a fornicar, a dañar la energía. Entonces ahí también se pierde la energía. Es importantísimo lograr la castidad. La castidad no quiere decir aborrecer el sexo, no quiere decir dejar de tener sexo, sino aprender a no perder esa energía, tanto en las emociones como en los pensamientos, tanto como físicamente. Aprender a no derramar esa energía sexual, esa energía creadora sexual. Aprender a controlar el deseo de estar botando esa energía por el placer. Dominar nuestros pensamientos, y para ello es fundamental empezar a autoobservarnos, ver, por ejemplo, cuando pasa una persona del sexo opuesto, qué sentimos en el centro emocional, qué estamos imaginando, qué actividad tiene el centro sexual, ¿sí? Porque a la larga, si se identifica, empieza a sentir excitación, morbosidad, enamoramiento, deseo, en la mente se está imaginando un poco de escenas lujuriosas. Y a la larga, al final, si no puede estar con esa persona, va y derrama la energía físicamente a través de los procesos de la masturbación o de la pornografía o ya en sí con la pareja, perdiendo la energía sexual. Entonces necesitamos lograr la castidad. La castidad es aprender a ahorrar la energía,
a no derramarla de ninguna manera, a no perderla, a no quemarla y desgastarla ni en el centro sexual, ni en el centro emocional, ni en el centro intelectual inferior, a través de la lascivia. Bien. Bueno, veamos la tercera infradimensión, que es la esfera de Venus. Esa esfera de Venus está íntimamente relacionada con nuestro centro emocional, ¿sí? Y aquí encontramos pues todos nuestros placeres y deseos. Debemos comprender aquí que el deseo es la fuente de toda fuerza. Si nosotros nos negamos al deseo, nos hacemos dueños de esa fuerza, pero si nos entregamos al deseo, nos hacemos sus esclavos. Veámoslo, desglosémoslo un poquito más. El deseo es fuente de toda fuerza. Una persona que tiene un gran deseo de construir su casa, de obtener un vehículo, invierte todo su tiempo, energía, recursos hasta que lo logra. ¿Sí? El deseo, el ánimo, la emoción nos mueve a hacer las cosas. Por ejemplo, una persona que quiere aprender a desarrollar cualquier arte o cualquier actividad, si tiene de verdad el deseo de hacerlo, diariamente se va a esforzar hasta que aprendió a montar en bicicleta, aprendió a nadar, aprendió a tocar un instrumento, a cantar, a componer, a construir, ¿sí? A desarrollar determinado arte de la vida. El deseo es el que nos impulsa y nos mueve a hacer las cosas. Pero ¿qué pasa? Todos nuestros defectos psicológicos se manifiestan a través del deseo. Todos, absolutamente todos se manifiestan a través del deseo. Si nosotros no nos negamos a nuestros deseos egoicos, a nuestros defectos, pues nos vamos a entregar a ellos. Si por ejemplo una persona inició este trabajo y dijo, bueno, hay que dejar la pornografía, la masturbación, hay que dejar de pelear, de por ejemplo el deseo de estar en redes sociales mirando, divirtiéndose con los videos, con los memes, con la cantidad de cosas, o dejar de fumar, dejar de tomar, y dice, bueno, listo, voy a iniciar un trabajo sobre sí mismo. Empiezan a surgirle nuevamente esos deseos y tenemos que autoobservarnos y eliminarlos. Si nos negamos a esos deseos constantemente, no voy a hacer esto, Madre Divina, elimíneme este deseo de volver a fumar, de volver a perder mi tiempo en esto, de volver a fornicar, de volver a hacer X o determinada fechoría, ¿sí? Otra vez a ver pornografía, otra vez hacer lo uno y lo otro. Madre Divina, máteme este deseo. Si nos empezamos a negar a esas cosas, nos vamos haciendo dueños de la fuerza, del fuego, de la luz, y cada vez que vengan esos deseos vamos a tener más voluntad de luchar contra ellos. Pero si nos entregamos y sentimos deseo de volver a hacer lo mismo, de fumar, de tomar, bueno, la última, tomémonos la última o fumémonos lo último, ¿sí? Tarde o temprano vuelve y aparece el deseo y nos volvemos a entregar y nos hacemos esclavos de nuestros propios deseos, ¿sí? Entonces hay que enfrentarnos a como tal esos deseos. Hay que entender aquí algo muy importante, que el deseo, es la fuente de toda fuerza, ¿sí? Es lo que nos mueve a hacer todo, que cada uno de nuestros defectos se manifiestan a través del deseo. ¿Qué pasa? Aquí nosotros tenemos en este círculo, o en nuestro mundo interior, tenemos a una parte de nuestro ser que se denomina o se llama Lucifer, el Lucifer. El Lucifer, traducido al español, lo que significa su nombre es el que da la luz, el dador de luz. Entonces, cuando nosotros iniciamos este trabajo interior, ese Lucifer obra como entrenador psicológico. Él empieza a ponernos las pruebas y las tentaciones. Decimos, no, voy a dejar de fumar, de ver pornografía, de mirar a las mujeres, de mirar a las personas del sexo opuesto, de reaccionar con ira cada vez que me pasa esto o aquello, de estresarme. Listo, tenemos la voluntad de arrancar y arrancamos. Empezamos a autoobservarnos, a eliminarnos, pero Lucifer, esa parte de nosotros mismos, nos va a estar tentando y probándonos para ver si lo vencemos o nos hacemos otra vez esclavos del deseo. Y es ahí donde preciso empiezan a aparecer las situaciones. Empiezan a aparecer todas las escenas de lujuria, empiezan a aparecer las escenas de alcoholismo, de drogadicción, de cigarrillo, de parranda, de ociosidad, y ahí es donde tenemos que ser o no ser, de la filosofía.
¿sí? Ser o no ser, autoobservarnos y decir, bueno, esto es un defecto, Madre Divina, máteme este deseo de volver a fumar, de volver a tomar, de volver a ver con morbosidad, de volver a estos estados de lujuria. Bueno, si lo hacemos, nos estamos adueñando del fuego y de la luz y nos vamos a ir volviendo mucho más fuerte a nuestros propios deseos y tentaciones. Pero si no nos autoobservamos y nos entregamos a esos vicios, a nuestros deseos, pues el Lucifer ya está ahí tentándonos y perdemos esas pruebas chiquitas, esas primeras pruebas que nos van a hacer avanzar. Nos volvemos esclavos como tal. Volvemos a fumar, volvemos a mirar a otra persona, a volver a estresarnos y ya perdemos esa fuerza que traíamos de un inicio. Y nos toca volver a empezar. Y este trabajo es así, de constancia, de disciplina, de persistencia y de lucha interior. Entonces ya sabemos, si nos empezamos a negar al deseo de gritar, al deseo de pelear, de mentir, de robar, de ser antipático, de sentirnos tristes, de vengarnos, de la ira, de absolutamente todo, de parrandear, de alcoholizarnos, de fumar, de la pornografía, de la lujuria, etcétera, etcétera. Si nos empezamos a negar esos deseos, empezamos a obtener una verdadera fuerza que nos va a ayudar a enfrentarnos cada vez más a las situaciones del diario vivir donde vienen esas escenas, esas pruebas a tentarnos. Pero si no nos negamos, nos volvemos esclavos y ahí nos vamos, de ahí no vamos a salir, no vamos a cambiar. Entonces tenemos que ver que aquí en este círculo, en esta esfera de Venus, encontramos todos los defectos que se fundamentan en los placeres, ¿sí? Tenemos que estudiar todos nuestros placeres. El placer de fornicar, el placer de tomar o alcoholizarse, de parrandear, de descansar, de perecear, de ver televisión, de ver series, el placer de estar en redes sociales, de ver videos, el placer de vendernos por redes sociales a través de fotos de lujuria, ¿sí? Porque normalmente lo que más hacemos con las redes sociales es subir fotos de sí mismos. ¿Con qué objetivo? Si nosotros empezamos a observar todo eso, hay un poco de lujuria, de vanidad, de orgullo, ¿sí? Ver el placer que nos produce todo eso. Por ejemplo, los likes, las vistas en nuestras redes sociales, ver todos los placeres. El placer de sufrir, porque hasta en el sufrir encontramos placer, así no lo sepamos y no lo creamos. El placer de adulterar, de dormir, de la masturbación, de la pornografía, el placer de perecear, el placer de realizar determinada actividad, ¿sí? Como ver una serie, una película, perder el tiempo echando chisme, de ir al parque, ¿sí? Allí están todos esos placeres relacionados con el centro emocional inferior. Pues en esos placeres, en todos esos placeres y deseos, está atrapado todo nuestro fuego y nuestra capacidad de amar y de hacer, ¿sí? Si nosotros no nos negamos a ellos, vamos a estar esclavos completamente de esos deseos y placeres. Principalmente el ser humano es eso. Lo que más es esclavo de sus propios placeres. Alguien le dice, no, hay que dejar de fornicar en este trabajo interior. Hay que dejar de derramar la energía. Hay otra forma de hacerlo, de practicar la sexualidad. Y de una vez dice, uy, no, pero ¿cómo así que dejar de fornicar, dejar de tener sexo? Uy, ¿cómo así que dejar de tomar, de alcoholizarnos? Uy, ¿cómo así que tengo que dejar de estos vicios? La gente de una vez, el ego le da su bofetada y no quiere morir. Se identifican y no quieren avanzar. Pero el que se niega a todas estas cosas y empieza a recuperar su energía, su conciencia, empieza a liberar todo ese fuego interior, toda esa capacidad de hacer y de amar. Bien, continuemos. El deseo es la fuente de toda fuerza, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a dominar todos nuestros deseos. Y hay placer en absolutamente todo lo que hacemos. En conversar, en la comida, los placeres de la comida. Obviamente en la comida encontramos muchísimo placer. Por eso nos gusta comer determinadas cosas y no nos gusta comer otras determinadas. Aunque sigue siendo alimento, nos gustan más unas cosas que otras por el placer de los sabores, de las texturas, de los alimentos, de los olores, etcétera, etcétera. Y al final la comida es comida y es para sostener un cuerpo físico, una máquina humana. Pero tenemos esos placeres, ¿sí? Por ejemplo, pudiéndonos tomar algo natural, agua, un jugo,
el placer de, por ejemplo, de tomarse una gaseosa o el alcohol, solo por el sabor, el placer de esos alimentos, pues vamos dañando nuestro cuerpo físico y pues somos esclavos de ello, ¿sí? No podemos dejar todas esas costumbres porque estamos esclavos de esas fuerzas. La cuarta infradimensión es la esfera del Sol, ¿sí? Está relacionada con nuestro centro intelectual inferior. Aquí encontramos lo que es el equilibrio, es decir, en esta infradimensión o esta esfera del Sol está relacionada con el equilibrio y con la ley de la balanza. Contrario a esto, vamos a encontrar todo lo que nos desequilibra en nuestro mundo interior. Acá encontramos todos los defectos que no nos permiten ser equilibrados y que no nos permiten convertirnos en un sistema autoecocrático o autosostenible. ¿Por qué? Porque uno de esos tipos de defectos invierten mal nuestras energías y nuestros recursos y las otras pues las acaparan, unos las derrochan y otras las guardan para sí mismos, ¿sí? Debemos estudiar todos nuestros excesos y deficiencias. Todos nuestros excesos y deficiencias. Por ejemplo, nosotros derrochamos muchísimo. Ese defecto derrochador nos hace malinvertir nuestras energías. Veámoslo con el dinero. A veces nos llega una platica y de una vez nos la gastamos en miles de cosas y de pronto teníamos que pagar un recibo, comprar el alimento de la casa, ayudar a pagar para el sostenimiento del hogar, etcétera, etcétera. Pero derrochamos el dinero, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ya 3, 4, 5 pares de zapatos y decimos, no, me voy a comprar otros zapatos, otras blusas, otras camisetas. Y ya el armario está que se estalla. Estamos derrochando el dinero en algo que pues de pronto ya tenemos y que cumple la función. Y derrochamos todo tipo de cosas. El tiempo, nuestra propia energía sexual, en la fornicación la derrochamos. Derrochamos y derrochamos energía sexual cuando normalmente fornicábamos y veníamos expulsando la energía. Lo que más hacíamos era derrochar esa energía, expulsarla tras el orgasmo, la eyaculación, tras práctica sexual tras práctica sexual, ¿sí? Derrochamos tiempo. Por ejemplo, muchas veces tenemos mucho que hacer y pues perdemos el tiempo en miles de cosas, ¿sí? Tenemos que hacer algo importante y preferimos estar viendo televisión, acostados en la cama, en redes sociales, tenemos cosas que adelantar de nuestro trabajo o pudiésemos practicar un desdoblamiento astral, una meditación, autoobservarnos, etcétera, etcétera. Pero no, derrochamos nuestro tiempo en miles de cosas que no tienen ningún significado o que no tienen ningún valor real para nuestras vidas. Ahí está. Derrochamos tiempos, derrochamos energías, derrochamos recursos, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, derrochamos el agua de nuestra casa, alimentos, ¿sí? De todo. Nosotros en casi todos los aspectos de la vida hemos sido muy desequilibrados. Muy desequilibrados. Por ejemplo, los recursos del hogar. A veces no nos importa y dejamos la llave abierta mientras nos cepillamos, mientras estamos lavando un plato y se gasta un montón de agua solo para lavar un platico. Entonces también derrochamos recursos. Y el avaro, que es la otra parte, pues es el que no quiere utilizar sus recursos, sus energías, lo que tiene, lo acapara para sí mismo y ya lo retiene y no lo suelta, ¿sí? Entonces es aquellos defectos que, por ejemplo, tenemos un dinerito y así tengamos una necesidad, este dinero no lo vamos a usar, ¿sí? De pronto necesitamos comprar una medicina, comprar alimentos para la casa, pagar un recibo, pero no, es que tenemos este dinero guardado y ese no lo vamos a usar, ¿sí? Podemos ver ese defecto avaro y derrochador. Por ejemplo, pues lo podemos ver al defecto avaro cuando vemos a una persona que se compró un carro, se compró una moda de ropa, un celular, y el defecto dice, uy, yo no me hubiera gastado toda esa plata en eso, uy, yo me hubiera comprado algo más barato, uy, yo me hubiera comprado 10 de estos baratos en vez de usted comprarse eso tan caro. Está criticando el avaro al derrochador, porque de pronto la otra persona ya tenía, qué sé yo, un vehículo o un celular o una moda de ropa, pero fue y derrochó su dinero para tener otro, de pronto por lujuria, por vanidad, por orgullo, ¿sí? Pero ahí podemos llegar a verlo.
El avaro por lo general critica al derrochador y el derrochador al avaro. Los defectos derrochadores, por ejemplo, dicen, uy, pero usted sí es bobo, gaste, para eso tiene plata, compre, invierta, que para eso es que usted tiene plata, cómprese aquello, cómprese lo uno. Sí, o sea, el derrochador le dice al avaro que tiene que gastar y gastar y gastar. Es un ejemplo. Y el avaro le dice al derrochador, uy, yo no me hubiera gastado toda esa plata. Lo señala, lo juzga, lo critica. Yo más bien hubiera ahorrado y más adelante hubiera comprado 10 de los mismos, pero más baratos. Bueno, hay muchísimas formas en las cuales pues somos desequilibrados y están interviniendo esos defectos derrochadores y avaros. ¿Sí? Los unos, que son los derrochadores, invierten más la riqueza interior y exterior, la despilfarran. Despilfarramos dinero, agua, recursos, tiempo, etc. Y los otros la guardan, esas riquezas, las retienen e impiden que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que comprar algo, tenemos que arreglar algo y de pronto tenemos el dinero y el avaro dice, no, 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 pero es que esta plata no la puedo coger, esta plata no, no, no. Y la guardamos hasta que se pudre, se daña o hasta que los yoes ladrones se la roban. ¿Sí? Vean un ejemplo, les voy a poner un ejemplo de ese yo avaro. De pronto una persona no invirtió en cosas que necesitaba, como sus productos de aseo, comida para el hogar, bueno, etcétera, etcétera. Y ahorró y ahorraba y ahorraba y no gastaba ni un peso y prefería pedir y que le gastaran y que todo eso, sí, es un ejemplo. Y llegó un momento en el que, por ejemplo, le surgió un gran deseo o se le montó en la otra parte del defecto que fue el derrochador. Y ya habiendo ahorrado, fue y se gastó todo su dinero en algo, en un objeto que de pronto no era tan funcional en ese momento o que realmente no lo necesitaba. Y cuando se vio fue que le faltaba el dinero. Ay, ahora sí me falta para pagar esto, ahora sí me falta para esto, para comprar la comida, para pagar el arriendo. Bueno, son ejemplos. Esos yo ladrones nos roban esa riqueza interior y exterior. Bien, por ejemplo, en el yo derrochador lo podemos ver con el yo fornicario que derrocha y derrocha energía sexual. Y el yo avaro lo podemos ver en los yoes célibes, en las personas que practican el celibato, que consideran que la energía pues es sagrada, es pura y es verdad, pero tampoco utilizan la energía para nada. ¿Sí? Y llegan al celibato, en donde se llega a la abstención del sexo. Tarde o temprano esa energía sexual, si no sube, pues tiene que bajar, se pierde, se contamina. Ese es otro ejemplo. Esos yoes nos convierten, o esos defectos nos convierten en mendigos. No dejan hacer lo que tenemos que hacer. La construcción de los cuerpos existenciales del ser. Entonces ahí está todos nuestros defectos, excesos y deficiencias. Bien, es toda la mala administración de nuestras energías, de nuestros recursos. Tenemos que ver eso. Muchas veces somos muy tacaños en muchas cosas, ¿sí? Demasiado tacaños en muchas cosas. Y en otras ocasiones, ya cuando nadie nos ve o cuando estamos con otras personas, ahí sí derrochamos y derrochamos y derrochamos. Nos pide, por ejemplo, no, necesitamos para pagar un recibo. Y ahí sí, no, de pronto muchas veces nos sale ese defecto avaro y no queremos gastar nada o nos duele pagar algo. Y después cuando estamos por allá en la calle con los amigos y derrochamos toda nuestra plata en cerveza, en un vicio, en un videojuego, en una maquinita. Y ahí sí no nos duele gastar esa plata. Entonces ahí está, esos defectos son los que no nos permiten llegar a un verdadero equilibrio. Todas las malas administraciones terminan en un karma. Una persona que derrocha y derrocha dinero, por ejemplo, hay personas en estas existencias que nacieron como mendigos o como pobres, porque en existencias pasadas tuvieron muchísimo dinero, pero lo despilfarraron, lo derrocharon de una y mil formas y no lo administraron bien y pues botaron todas sus riquezas. Como tal las malinvirtieron o administraron muy mal sus riquezas, despilfarraron en trago, en comida, en posesiones, en miles de cosas que a la larga no eran necesarias, porque de pronto ya tenía de cada cosa lo necesario, pero se mal administra y eso produce o genera un karma. Es un ejemplo. Necesitamos
Mucha autoobservación para descubrir todos esos excesos y deficiencias. Ok, bueno. Vamos a la quinta infradimensión, y esa quinta infradimensión es la esfera de Marte. Está relacionada con el centro motor, o sea, con nuestras palabras y obras, ¿sí? Y aquí encontramos las monstruosas creaciones de la ira. Aquí tenemos todos los yoes de la violencia, a través de las palabras, a través de las obras. Bien, toda la ira que nosotros tenemos en el interior y las cientos de formas de ira: insultadores, agresores, peleadores, criticones, vengativos, etcétera, etcétera, que afloran en nuestro diario vivir, todas las impaciencias y demás defectos que agotan nuestra energía creadora sexual en reacciones innecesarias durante la interrelación con las demás personas, ¿sí? ¿Cuántas veces nos impacientamos al día? ¿Cuántas veces nos estresamos? ¿Cuántas veces hacemos mala cara o nos tensionamos y hacemos fuerza porque nos dio rabia algo? Ahí están todos los defectos de la ira. Debemos cambiar nuestra forma de reaccionar ante cualquier situación que se nos presente, por más injusta que sea una situación, por más que lo parezca, por más que llegue una persona a insultarnos, a tratarnos mal, que perdamos alguna cosa de valor, no debemos dejar llevarnos por nuestras iras y por nuestra impaciencia, ¿sí? Las personas pueden seguir siendo lo que son. La vida va a seguir siendo tal y como es. Los que necesitamos cambiar somos nosotros mismos. No importa que suceda la más injusta de las situaciones. Tenemos que autoobservar toda esa ira, esa venganza que quiere salir, que nos quiere hacer gritar, que nos quiere hacer tratar mal a la otra persona, hacerle mala cara, reaccionar de X o Y forma. Bien, tenemos que cambiar nuestra forma de reaccionar ante cualquier situación. Por ejemplo, no sé, un pequeño accidente en nuestro vehículo, que nos rayaron el carro, la moto, que la tumbaron. ¿Qué tanta ira, qué tantos defectos surgen a partir de algo que de pronto a veces es muy insignificante? ¿Sí? A veces hasta porque no encontramos algo en el lugar en el que lo pusimos, estallamos en ira. Entonces, tenemos que observar todo eso. La forma en la que reaccionamos ante cualquier situación de la vida. Es necesario observar todas nuestras impaciencias y a todo lo que nos lleva. A veces estamos impacientes en una fila, ¿sí? Estamos impacientes porque alguien no llega y nos da rabia, nos da ira, ¿sí? Hay tantas maneras. Una persona llega a hacer un pedido, a comprar algo, un cliente, y su forma de hablar, su forma de actuar ya nos da rabia, nos da estrés, nos da mal genio. ¿Por qué? Tenemos que empezar a autoobservar todo eso que hace que salga de dentro de nosotros toda esa ira. Aquí encontramos todos nuestros defectos irónicos, furiosos, soberbios, orgullosos, altaneros, todas nuestras impaciencias, todas nuestras malas reacciones, malas palabras y todas las monstruosas creaciones de la ira. El sarcasmo, ¿sí? Muchas veces no vemos el sarcasmo, y el sarcasmo también es una forma de ira, o la ironía. A veces nos salió algo mal y decimos: uy, yo sí tengo suerte. Uy, a mí mucho irme, me va muchísimo, a mí mucho irme bien, o a mí me va demasiado bien. Y a veces lo decimos con rabia porque nos pasó algo negativo, ¿sí? De pronto es una ira, un defecto de la ira haciéndonos decir eso tan irónico. El sarcasmo, ¿sí? Cuando de pronto una persona hace X o Y cosa y nosotros con sarcasmo le hablamos, pues ahí estamos moviéndonos por la ira, movidos por la ira, ¿sí? Entonces normalmente todas nuestras reacciones tenemos que empezar a observarlas cuidadosamente, porque normalmente actuamos es en base a un defecto de la ira. Ahí está la fuerza y todo el mal uso de la fuerza que tenemos. Yoes insultadores, agresores, peleadores, ¿sí? Hay que autoobservarnos porque estos defectos nos roban demasiada energía. Tenemos que ver, autoobservar y decidir si actuamos o no actuamos en X o Y situación. Muchas veces la mayoría que actuamos o reaccionamos es porque ya nos dio ira, nos mueve un defecto de la impaciencia, del estrés. Vamos con la sexta infradimensión, que es la esfera de la esfera de Júpiter, y está relacionada con el centro emocional superior. Aquí encontramos a Júpiter, que es el dadivoso del sistema solar, o sea, el que da las energías.
Contrario a esto, encontramos a todos nuestros defectos tiranos. En todos los defectos, pues, como dictadores, acaparadores, que se adueñan de las cosas, todos los defectos egoístas que originan escasez, que por ejemplo originan la recesión económica, yoes que retienen el dinero, etcétera, etcétera. Todos los yoes traidores que obligan a hacer a los demás lo que quieren que ellos hagan, que no dejan opinar a los demás ni actuar a los demás con libre albedrío. Esos son los yoes traidores, que nos tiranizan y tiranizan a los demás seres. ¿Sí? Usted hace esto o yo dejo de hacer esto. Usted me cumple con esto o yo ya no le voy a ayudar más. Usted hace esto que yo quiero que haga y o si no, pues no le voy a colaborar nada nunca más o se va de este lugar. Bueno, normalmente nosotros tiranizamos a las demás personas, obligamos a hacer o en muchas ocasiones esos defectos salen y obligamos a hacer algo que no quieren hacer las demás personas. Entonces ahí lo podemos ver, por ejemplo, padres que obligan a sus hijos a comer algo que no les gusta, que los obligan a estudiar, esos padres que le dicen a sus hijos, usted tiene que estudiar esta y esta carrera y si no, no le ayudo, no va a poder vivir en esta casa o no le colaboramos con el estudio si no hace esto, ¿sí? Son esos defectos que tiranizan, que pasan por encima de la opinión de los demás y del libre albedrío de los demás, que obligan a los demás a hacer las cosas. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no obligamos a otro pero tome, fume, fume, que eso es bueno, que eso es chévere, que eso es bacano? Y de pronto en muchas ocasiones se tiranizó a otra persona. Vamos a tal lugar, hagamos esto, no, compremos esto, porque es lo que nosotros queremos y de pronto la otra persona en su libre albedrío y opinión no lo quiere. Y muchas veces esos defectos se manifiestan en cosas muy chiquiticas. Lo vemos en parejas que, por ejemplo, si tú me dejas, no, yo me suicido, dice la pareja. Ahí está tiranizando porque a través de un miedo no quiere que esa persona con su libre albedrío pues se vaya o continúe su camino. Sí, entonces son los defectos psicológicos que obligan a los demás a hacer lo que ellos quieren, que no tienen en cuenta su opinión ni libre albedrío. Sí, muchas veces cuando, por ejemplo, alguien no hace algo que nosotros queremos, también nos da rabia, nos da ira. Le decimos a una persona que por favor nos ayude con algo y si no nos ayudan, nos da rabia, nos da ira. ¿Por qué? Esa persona tiene derecho a ayudarnos o a no ayudarnos, tiene su libre albedrío. Entonces ahí está, también lo podemos llegar a ver de esa manera. Entonces encontramos a los yoes acaparadores, a los yoes que se adueñan de las cosas, a los egoístas, a los que retienen dinero, recursos, a los dictadores, sí, que obligan a los demás a hacer ciertas cosas. Son todos los defectos que atentan contra el libre albedrío de los demás. ¿Sí? Y los yoes que atentan contra el amor y lo divino también los encontramos acá, a los blasfemos, a los escépticos, a los materialistas y ateos que niegan a los demás las posibilidades de una espiritualidad, ¿sí? A los escépticos, esos aquellos que dicen que no, que Dios no existe, que la ciencia no lo ha comprobado, de que nosotros solo somos así de materia y que nacimos de la materia y que somos un instante y nos morimos y ya y no hay nada más. Yo escépticos, materialistas y ateos que no permiten, pues que atentan contra Dios, contra el amor y lo divino y que no permiten que las demás personas busquen su camino espiritual. Allí encontramos todo este tipo de efectos. Bien. Listo. Aquí ahora vamos a hablar de la séptima infradimensión, que es la esfera de Saturno. También vamos a encontrar a distintos defectos fornicarios, pero ya con otros tipos de degeneración. ¿Sí? Vamos a encontrar que está relacionado con el centro intelectual superior, que tiene a cargo como tal todo el manejo de la naturaleza, y encontramos todos los delitos contra el Espíritu Santo, es decir, contra nuestra energía creadora sexual, y contra natura o contra la naturaleza, y los violentos contra el arte o contra el sexo. Es por eso que aquí vamos a encontrar a diferentes yoes fornicarios, pero con más degeneración,
con más mañas y artimañas para llegar al placer de la fornicación. Entonces encontramos a todos los fornicarios, pero que ya utilizaban la pornografía, la masturbación, ¿sí? Toda la degeneración infrasexual a la que nos lleva, pues como tal, la fornicación. Los yoes masturbadores, homosexuales, el lesbianismo, el yo adúltero o infiel, la lascivia, la pornografía, la prostitución, aquellos que practican sexo con animales, que practican el sexo anal, sexo oral, auto-homosexuales, abusadores sexuales, que practican el sexo varias veces al día, porque realmente la energía sexual demora 24 horas, mínimo 20, 22 para madurar esa energía sexual, para que pueda ser usada. Y normalmente hay parejas que mantienen relaciones sexuales o fornican 2, 3, 4 veces en un mismo día, dañando su aparato sexual, su energía sexual poco a poco, su cuerpo físico. ¿Sí? Aquellos que copulan estando la mujer en embarazo o en estado de menstruación o de periodo menstrual, aquellos que obligan a la pareja a tener sexo ella sin querer o que se autoobligan a tener sexo no teniendo ganas, los violadores, los que derraman la energía fuera del templo, que practican la sexualidad y a la hora de eyacular se retiran para no embarazar, ¿sí? Todo lo que son los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque esos defectos de los anticonceptivos querían, digamos, no quieren tener hijos, pero sí quieren seguir teniendo sexo desmesuradamente sin ninguna consecuencia. Entonces se crearon también esos yoes o defectos de los anticonceptivos con el fin de seguir fornicando y fornicando y fornicando sin consecuencias, sin hacerse responsables de lo que para lo que es hecho pues esta energía, que es para crear, ¿sí? Entonces se crearon todos esos yoes de anticonceptivos, que realmente los anticonceptivos destruyen el cuerpo físico, el órgano sexual tanto del hombre como de la mujer. Principalmente como la mujer es la que más usa anticonceptivos, termina dañando sus ovarios, ¿sí? todo su aparato sexual, su energía sexual, y todos esos son delitos contra el Espíritu Santo, es decir, delitos contra nuestra propia energía creadora sexual. El Espíritu Santo no es más que nuestra energía creadora sexual. Se dice que nosotros nacemos por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que nos creó? ¿De dónde nacimos? No nacimos de un cabello, de una uña, no nacimos de un pedacito de dedo, no, nacimos de energía creadora sexual. Al hablar del Espíritu Santo estamos hablando de la energía creadora sexual. En esa energía creadora sexual está nuestra Madre Divina. Y todo lo que cometimos equivocadamente con esa energía son delitos contra el Espíritu Santo y generan karma, que no se pueden pagar o negociar fácilmente, sino que se deben pagar en determinado punto del trabajo interior con dolor y sufrimiento. Yoes que abortan, que se castran o que obligan a los otros a castrarse, ¿sí? Como tal que no, hágase la vasectomía, que ya con eso usted no tiene hijos y puede disfrutar, tener sexo. Y lo que hacen es dañar el cuerpo físico, el órgano sexual. ¿Con cuál fin? Con el fin de seguir en ese plan de degenerarse sexualmente, que es la fornicación. ¿Sí? Los que castran a los animales, que hacen injertos, la brujería, todos los yoes que critican, que calumnian, que meten cizaña. Aquí encontramos una cantidad de efectos psicológicos que en su gran mayoría lo tenemos, y si no son todos, y que tenemos que empezar también a ampliar ese panorama de todo lo que tenemos, ¿sí? Bueno, existe violencia contra Dios. Aquí también encontramos la violencia contra Dios, aquellos hombres o personas intelectuales que le dañan la posibilidad espiritual a los demás, ¿sí? Encontramos aquellos ateos blasfemos, encontramos aquellos que sí, que le niegan la espiritualidad al hombre, los ateos, lo que son los materialistas también, ¿sí? Que niegan la existencia o la posibilidad de espiritualidad y de Dios al hombre, ¿sí?
Los violentos contra sí mismos, aquellos que en estado de ira, de rabia, se golpean, dañan su cuerpo físico, los suicidas o dañan a los demás, golpean a los demás, dañan los bienes propios y los bienes de los demás, etcétera, etcétera. Todos esos defectos debemos trabajarlos pues para lograr la pureza en el sexo. Bien, y llegar a unas verdaderas prácticas de suprasexo. Realmente es fundamental. O sea, si nosotros no estudiamos esos defectos que tenemos en el interior, si no empezamos a limpiar nuestras propias infradimensiones o tinieblas interiores, no vamos a avanzar. Necesitamos primero que todo hacer un trabajo sobre nuestra propia pereza, acabar con el yo fornicario para empezar a transmutar correctamente toda la energía sin que se pierda ninguna, y poco a poco ir avanzando en cada uno de esos defectos que ya vamos encontrando y que vamos estudiando. Bien, para poder realmente que funcione la práctica de suprasexo necesitamos muerte psicológica, muchísima muerte psicológica y eliminación de defectos. ¿Para qué? Para que verdaderamente se purifique la energía y suba a través de la transmutación sexual. Bien, aquí también pues en esta séptima infradimensión pues podemos encontrar y debemos ver todo el daño que hemos hecho a nuestra madre naturaleza, tirando las basuras, malgastando sus recursos, contaminando los ríos, el aire, todas las veces que fumamos, que botamos un papel, que bueno, todas las veces que hemos dañado el medio ambiente. Eso también son delitos contra la madre naturaleza y daños contra la ecología, la contaminación de las aguas, del aire, de la tierra, de los elementales, etcétera, etcétera. Todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta cada que hicimos eso, que no botamos a la basura una colilla, un papel por pereza. Todo eso también pues se nos cobra en su debido momento. Los yoes que atentan contra el Espíritu Santo, sí, que son los que adulteran la energía sexual del hombre y de la mujer, o sea, los yoes de pornografía, masturbación, prostitución, homosexualismo, adulterio, ¿sí? Y los que atentan contra la naturaleza, yoes contaminadores, deforestadores, que respetan la naturaleza, ven una matica quieta y de una vez la cogen y le arrancan una rama, le arrancan las hojas, lo talan solo por diversión, bueno, etcétera, etcétera. Todos los daños contra la naturaleza. La octava infradimensión es la esfera de Urano. Estamos aquí ya ubicados en las glándulas sexuales. Sí, ubicado en las gónadas, en las glándulas sexuales. Y bueno, Urano está relacionado con la energía sexual, con el Espíritu Santo, o la energía creadora sexual y nuestra Madre Divina. Aquí encontramos el verbo mismo y la verdad. A contrario a esto, pues vamos a encontrar todos los defectos psicológicos que están contra la verdad, todos los yoes mentirosos, falsificadores de religiones, falsificadores de firmas, de productos, suplantadores, falsificadores de monedas, a todos los tramposos, mentirosos, a los que siembran discordia, a los malos consejeros, a los chismosos, ¿sí? A los magos negros que invitan a otros a fornicar, a los que prometen y no cumplen, a los escandalosos, los cismáticos, los falsos, los hipócritas, ¿sí? Totalmente todo aquello que atenta contra la verdad y la honestidad. La mentira, el engaño, aquellos que prometen y no cumplen. ¿Cuántas veces de pronto no hicimos trampa en algún trabajo del colegio, de la universidad? Bueno, esa y otras cosas que pues estamos aquí mencionando. Aquí encontramos a todos esos defectos psicológicos. Bien. Ok, listo. Todos los que prometen y no cumplen. A todos los que dicen, yo voy a hacer, yo hago esto, no, yo me responsabilizo de esto y nunca cumplen. Nunca hacen, no, sí, yo le pago, yo me comprometo a esto, aquello y no lo cumplimos. Ahí encontramos esos defectos mentirosos. La mentira también es muy grande. ¿Ok? Todas las veces que hemos mentido, por más grande, mediana o pequeña, o mentiras piadosas, esas mentiras también pues son defectos psicológicos. Y en todo lo que omite la verdad. La novena infradimensión es la esfera de Neptuno.
Y aquí pues ya nos encontramos en el aparato sexual, ya está ubicado relacionado con el falo o el yoni, el aparato sexual tanto de hombre como mujer, y encontramos a todos los yoes traidores de nuestra psicología. Es decir, encontramos a cada uno de nuestros deseos, ¿sí? A los yoes que atentan contra nuestra voluntad, ¿sí? Todos nuestros defectos psicológicos son unos traidores. ¿Por qué? Porque traicionan al ser, a la conciencia. Porque nunca se hace, muchas veces se prefiere hacer la voluntad del yo psicológico que la del ser, que la de la conciencia. Aquí encontramos cada una de nuestras justificaciones y lavadas de manos. No, es que yo fumo porque tal cosa, porque dicen que es bueno, porque libera el estrés, yo tomo porque es para el calor, para la sed, porque es bueno para el organismo, bueno, todas las justificaciones y todas las maneras en las que nos justificamos para seguir haciendo nuestras fechorías, para seguir actuando equivocadamente. No, es que yo peleé con esa persona, fue porque ella me hizo esto injusto, o también yo lo grité porque ella me gritó o él me gritó, bueno, etcétera, etcétera. Todos los lavados de manos, sí, y justificaciones de nuestros actos, cada una de nuestras malas voluntades, sí. Muchas veces necesitamos ir a meditar un defecto, reflexionar, hacer una práctica para comprobar, pero nos lavamos las manos, no es que no tengo tiempo, no es que voy para el trabajo, no es que ya no me alcanza el tiempo, no es que eh, está muy difícil, no es que tal persona me dijo que eso no era bueno. Entonces nos lavamos las manos y preferimos hacer la voluntad del yo psicológico que la voluntad de la conciencia. Necesitamos empezar a descubrir todos nuestros yoes traidores. Por lo general, todos los defectos psicológicos pasan por yoes traidores, todos. Todos porque si los dejamos manifestar, pues se duerme la conciencia, entonces traicionamos a nuestro ser. Y no podemos traicionar en este camino, necesitamos autoobservarnos y eliminar a todos los defectos, de manera de que se haga la voluntad del Padre, de nuestra conciencia. A lo largo del día se manifiestan miles de defectos psicológicos, cientos, que quieren dormirnos la conciencia, ¿sí? Estamos por ahí y de pronto surge un deseo de ver televisión y si no nos negamos a ese deseo, terminamos viendo una película y perdemos 2, 3, hasta 4 o 5 horas de nuestro día y nos justificamos, no, pero es la última película, pero es que hoy es domingo, hoy es para descansar, pero es que hoy, pero es que fulanito también lo hace, pero es que cómo no puedo hacerlo yo. Y preferimos hacer la voluntad del yo psicológico que la de la conciencia. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Están esos tres traidores en nuestro mundo interior, que es el traidor del deseo, ¿sí? Todos nuestros deseos, el deseo de fumar, de fornicar, de perder el tiempo, de chismear, de todo, son traidores, porque pues van en contra de nuestro ser y a la conciencia. Tenemos que autoobservar todos nuestros deseos, pero no basta con eso, ya eliminamos el deseo, tenemos que ver nuestra mente y ver si se está justificando. No, pero es que yo quiero hacer esto porque dicen que esto es bueno o que esto ayuda también para despertar la conciencia, o fulanito lo hace y yo lo veo bien. Todas las justificaciones que surgen en nuestra mente para seguir haciendo lo mismo. Pero es que fornicar es lo más rico, es lo mejor, pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Entonces sí, todas las justificaciones. También debemos autoobservar y eliminar esas justificaciones. Y todos los actos de mala voluntad, muchas veces ya hemos eliminado el deseo y todo lo que pensamos, pero vamos y lo hacemos. Entonces cometemos la fechoría y traicionamos a nuestro ser. Y es cuando dejamos que cada defecto haga lo que quiere hacer con nuestro cuerpo físico. Ahí están esos tres traidores, tenemos que autoobservarnos y descubrirlos. A este procedimiento, como tal, al conocimiento de estas infradimensiones se le denomina conocimiento de sí mismo, pero tenemos un trabajo muy grande por hacer. Esto equivale a que hay un trabajo muy grande por hacer y hay mucha conciencia que despertar de esas tinieblas interiores. De esas infradimensiones, como yo les decía en un principio, es de donde va a salir toda la luz y toda la sabiduría del mal, todo el amor y todo el poder contenido en esa conciencia que está ya atrapada y dormida en un 97%. También al despertar la conciencia se va a despertar el amor que está atrapado dentro de cada uno de esos defectos. Bien, dentro de todas esas infradimensiones y esa oscuridad está atrapado nuestro mercurio, o sea, nuestra energía, nuestras aguas y toda nuestra conciencia. Bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Les agradezco su tiempo
Y bueno, esto es como una previsualización de pues todo lo que tenemos en nuestro mundo interior, de todo lo que realmente necesitamos descubrir dentro de sí mismos, que dentro de sí mismos cargamos una cantidad de efectos psicológicos y que es un trabajo que debe ser constante y de disciplina, que es un trabajo largo, el que necesitamos hacer sobre sí mismos. No es de la noche a la mañana que nos vamos a iluminar y vamos a aparecer con la conciencia despierta, no. Es un trabajo constante que requiere disciplina y mucha persistencia, porque de allí va a ir naciendo toda la luz, la sabiduría del mal, toda la conciencia, y va despertando nuestro ser y nos va guiando en nuestro camino, y va despertando pues todos los maravillosos poderes de la conciencia. Nos vamos acercando cada vez más a nuestro ser. Entonces, bueno, esa es la previsualización, esas son nuestras infradimensiones. De allí es de donde vamos a sacar toda la luz, la sabiduría y el poder. Y el amor que está atrapado dentro de todo ese ego, dentro de todos esos pecados o defectos psicológicos. Les agradezco su tiempo. Nos vemos en una próxima conferencia. La próxima conferencia que vamos a estudiar se denomina Los 7 cuerpos. Se llama Los 7 cuerpos. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta pronto.